Bueno, tenemos que ir ya con la información, tenemos que presentarles a nuestros invitados. Tenemos ahí ya a Jesús Muñoz. Jesús Muñoz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis, y buenas noches a mi tocayo y, por supuesto, buenas noches a todos los oyentes y televidentes de Estado de Alarma y de Informa Radio. Gracias, Jesús. Bueno, yo sé que tú participas en muchas, en todas esas posibilidades y en muchas más, porque estás además desplegado en la calle haciendo un esfuerzo ímprobo. Se te ha visto en numerosas ocasiones, en algunas a la vez, que eso yo no sé cómo has sido capaz de hacerlo, pero yo te he visto en varios sitios en el mismo instante. Eso ya me tendrás que contar cómo. Es un secreto que tengo, que no lo puedo desvelar, y no tengo un hermano gemelo. No, sí que es cierto que estoy intentando, aparte de la presencia en los medios de comunicación, estábamos comentando en la entradilla previa que teníamos al programa, que todos los días que voy a Ferraz hay alguien que hace alusión a que nos ve o nos escucha tanto en este canal como en Informa Radio, lo cual es de agradecer. Y luego también, bueno, pues tenemos nuestros propios canales y luego otro tipo de actividades. Entonces, bueno, mientras el cuerpo aguante habrá que estar ahí, porque yo creo que estamos viviendo una situación irrepetible. El tiempo nos dirá cómo termina todo esto, ¿no? Pero la situación, como muy bien has comentado tú, de este año es destacada por muchas cosas que están ocurriendo, incluso algunas cosas que no habían ocurrido nunca en España, o casi nunca, y se están juntando todas, y del papel de los españoles de nuestra época puede depender cómo acabe esta película, si acabe bien o mal. Yo espero que bien. Claro. Bueno, vamos a ver cómo acaban. Desde luego, el esfuerzo se está haciendo, Jesús, y es indudable que es muy meritorio. Llevamos ya, estamos hablando de 47 noches de protestas continuadas en la calle Ferraz, incluso en plenas Navidades y pasando frío. La gente sigue estando allí, la gente aguanta y la verdad que es meritorio ese esfuerzo de un planteamiento que es el de la protesta callejera, la protesta ciudadana, la protesta espontánea que se difunde a través de redes sociales, ¿no? Hay quien ha querido ver detrás de ello otro tipo de intereses, pero evidentemente eso no está fuera de toda duda, porque cualquiera puede estar viendo las convocatorias que tranquilamente la gente va haciendo por distintas redes sociales y de motu propio, ¿no? Que esa es la clave de este asunto. En este caso es un movimiento ciudadano que es espontáneo y que sigue manteniendo el pulso. Jesús de la Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches, como siempre, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches también a mi compañero y tocayo, que hemos estado antes hablando de que cualquier movimiento civil, cualquier cambio de conciencia, cualquier cambio social, lo tienen que hacer un pequeño grupo de personas y siempre acaba pasando a lo largo de la historia. Todas las revoluciones o cambios sociales han sido así. Desconozco si esto será el caso, pero bueno, puede que si marcará la diferencia o no, ya lo veremos en el futuro. Como historiador, por encima de los posicionamientos ideológicos que cada uno pueda tener, me parece muy interesante. Sí, es indudable que sí. Coincide con otros revulsivos que están ocurriendo también en el resto de la Unión Europea, ¿no? Puede sorprender y puede parecer un contraste que países avanzados, pues al final, que parece que lo tienen todo consolidado, sus estructuras parlamentarias, su separación de poderes, sus sistemas regulatorios y constitucionales, cada uno a la suya, ¿no? Dinamarca, el Reino Unido, Alemania, Francia o Italia han terminado por poner a la ciudadanía un poco contra la pared con medidas que yo no sé si ha sido del COVID para acá, pero yo creo que de antes del COVID también, con situaciones de inestabilidad socioeconómica que han llevado a la gente a que proteste de forma espontánea, ¿no? Por encima de una situación de aparente bienestar, siempre queda la dignidad de la gente y es sorprendente que estando bien y todo el mundo, bueno, teniendo más o menos trabajo, aunque se han perdido evidentemente posiciones y tal, la gente parece que tiene razón cuando protesta y lo hemos visto que se han incluso montado partidos políticos de base ciudadana con esos motivos de protesta, ¿no? Y con esos motivos de buscar algo que rompa el bipartidismo y salga. No me refiero solamente a Vox, me refiero también ha habido otras opciones, como en su momento fue el movimiento de Ciudadanos, que surge de Cataluña para reaccionar contra ese independentismo voraz que quería destruir el país, o tenemos incluso Podemos, que también nace de unas protestas a la puerta del Congreso de los Diputados y en otros sitios, bueno, donde evidentemente luego se transforma en un partido político, pero todo aquello empieza como un movimiento ciudadano de protesta que evidentemente parece que tiene sus razones, ¿no, Jesús Muñoz?
Sí, estoy completamente de acuerdo con mi tocayo de que cuando se están haciendo cosas que muchas veces te empujan los acontecimientos, no sabes el alcance que van a tener, pero los que sí, no me puedo citar como historiador, ni muchísimo menos, pero sí amante de la historia, sabes que todo movimiento de carácter revolucionario, sea una revolución de un sentido o en otro, la empiezan a hacer una serie de personas que yo creo que no son conscientes del alcance que puede tener lo que están haciendo en ese momento, ¿no? Salvo que sean dirigidos por otras élites, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que estar ahí. Yo soy aficionado al ciclismo y al que le gusta un poco el ciclismo, yo siempre digo que hay que estar en todas las escapadas porque una de ellas será la buena, ¿no? Entonces, siempre que estás luchando por algo y ves que hay una oportunidad de resquebrajar un sistema político o lo que quieras resquebrajar que ves que no está siendo positivo para el bien común, hay que hacer todo lo posible. José Luis, yo me acuerdo que las protestas de Ferraz, por ceñirnos en concreto a lo de España, empiezan un 3 de noviembre y yo en un programa tuyo del 2 de noviembre, ahora estoy viniendo los martes con vosotros, aunque en esa época estaba participando los jueves, y como se había producido alguna manifestación más o menos convocada formalmente y dije que había que dar un paso más y que no se podía quedar en que nos convocaran los partidos políticos una vez al mes, un domingo por la mañana, a ver si hacía bueno y luego nos íbamos a tomar el vermut, que evidentemente si la situación era injusta y además los acontecimientos se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa y siguen haciéndose, había que empezar y puse el ejemplo de ir a Ferraz. Yo no digo que es que la gente fuera porque yo lo dije al anuncio en este programa, pero quiero decir que sí que ya desde el día 2 de noviembre algunos estábamos pensando en que había que dar la oportunidad al pueblo de hacer algo más de lo que había hecho hasta ahora. Y mira, 47 días de protesta. Claro, claro, ya 47. Bueno, ya estamos en una cifra que es más de mes y medio. Parece sorprendente que eso se puede haber mantenido en plena Navidad. Lo dicen todos los medios de comunicación, porque ahora mismo se puede seguir en numerosos medios de comunicación, no solamente en EDATV, en directo, las protestas que han sido convocadas de forma consecutiva y constante delante del Partido Socialista. Tenemos que recordar que ha habido un momento en el que el Partido Socialista hace aproximadamente 22 días lanzó una petición a sus militantes, allegados, simpatizantes y desde luego trabajadores de las sedes, especialmente de la sede de Ferraz, que no acudieran al puesto de trabajo por la tarde, que no fueran por la tarde porque había problemas de acceso y podía haber también problemas de seguridad. Como estaba complicada el acceso, pues se recomendó en una nota interna a los trabajadores que no acudieran a esa sede por lo que ha estado ocurriendo de forma constante, como en cada concentración desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno, las banderas de España no faltan en la calle Ferraz. Hay numerosísimos manifestantes que se han venido manteniendo allí convocados, las ondean a la vez que entonan cánticos contra el gobierno o lemas de protesta como Sánchez traidor, imágenes del presidente o paremos el golpe de Estado, que son algunas de las más coreadas o de las que más se han difundido. A esas se han unido otras, los manifestantes no han pasado por alto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Pamplona y han querido protestar a través de un nuevo cántico que es Pamplona no se vende, Pamplona se defiende o Pamplona no se rinde, ¿no? Que han sido también algunas nuevas que se han incorporado, porque claro, la agenda de Pedro Sánchez, por encima de cuestiones de interés nacional, las primeras, queridos dos Jesuses, las primeras son atender de forma rápida y urgente las que suponen los compromisos, incluso algunos no escritos, como esa moción de censura en Pamplona, con sus socios, ¿no? Por encima del interés público nacional que haga falta, regulatorio, medidas, decretos, leyes o tal, está la de atender las exigencias de los socios de gobierno para quitarse cuanto antes esa lacra, esa carga que tiene esta investidura, Jesús de la Cruz. A mí me llama mucho la atención que el Partido Socialista, teniendo el portavoz que tiene, irónicamente, Pachi López, como bien sabéis que fue el Endacari, gracias a un acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista, nunca tuvo apoyo de los nacionalistas, ahora están entregándole gobiernos a los nacionalistas, es decir, el ejercicio del doble pensar. No sé si habéis leído alguna vez 1984 cuando se explica el doble pensar. El doble pensar básicamente es mantener dos pensamientos contradictorios y sin controlar la verdad. Partido Socialista, a la vez que te está diciendo, te está poniendo banderas gigantescas de España, le está entregando gobiernos locales y no tan locales a
partidos que realmente eliminarían la bandera de España y crearían un montón de pequeñas repúblicas que nos harían totalmente dependientes de las grandes potencias globales y demás. Una España dividida en no sé cuántos reinos de taifas sería una España muy dominable. Ya no sería España, sería otra cosa. Pero bueno, en el espacio geopolítico seríamos muy dominables y al fin y al cabo somos la puerta del Mediterráneo. ¿Y quién no querría controlar la puerta del Mediterráneo, dividiéndola y enfrentándola entre sí? Pero bueno, aparte de eso, también estamos viendo como el señor Pedro Sánchez, aparte de aplicar el doble pensar, también está aplicando un poco la hipocresía y demás. Dice que lo hace por el bien de España, pero a la vez está pactando amnistía, perdones, borrones y cuenta nueva de los partidos nacionalistas. Y ojo, que también tengo mi crítica a las manifestaciones, porque también estoy viendo manifestaciones, gente que quita el escudo nacional, pone la bandera española con un agujerito sin el escudo actual constitucional, o lemas que no me gustan nada, por ejemplo, la Constitución mata a la nación. Yo no creo que la Constitución mate a la nación. La Constitución permite justamente que haya estas protestas. Más bien, lo que mata a la nación son las personas que incumplen la Constitución. Y ese es el objetivo de Pedro Sánchez y todo el círculo y toda la banda que ha rodeado a Pedro Sánchez, desde Bildu hasta el BNG, hasta Jung y toda esa gente que quieren vulnerar la Constitución y hacer posible dar un golpe de Estado contra la Constitución, contra España y hacer posible desestabilizar la Unión Europea. Porque no olvidemos que el nacionalismo catalán también tienen intereses, cierta potencia extranjera que está deseando desestabilizar la Unión Europea. No olvidemos Claro. también la situación de RT durante la crisis separatista, que básicamente difundía las informaciones falsas del nacionalismo catalán como si fueran verdades del barquero. Eso no hay que olvidarlo. Pero bueno, en fin, como todo lo dicho, vamos, hay que protestar sabiendo por lo que se está protestando. Claro, claro. Jesús Muñoz, a esto que se ha referido Jesús de la Cruz, a mí sí me parece interesante hacer una reflexión y es directamente si no habrá un interés exterior para debilitar a España, porque parece que todas esas fuerzas centrípetas que está viendo las hubo en el País Vasco durante la etapa de la Guerra Fría, evidentemente pues la banda terrorista ETA, al igual que ocurría con las Brigadas Rojas o el IRA o Baader-Meinhof en Alemania, estaba financiada por el oro de Moscú, ¿no? Con sobres, con dólares, incluso en muchos casos falsificados, donde se alimentaban esos grupos terroristas para fisionar de alguna forma la voluntad de las potencias occidentales en esa guerra que era una especie de guerra secreta o de guerra encubierta, ¿no? Ahora mismo también sigue habiendo potencias, no es que España tenga enemigos directos, que puede que los tenga, algunos históricos y tradicionales, sino que a lo mejor es un punto débil en el que conviene abusar y tirando un poco más del hilo de lo que decía Jesús de la Cruz, abusar y pegar en el hígado en un punto flaco, en un punto débil de esas alianzas occidentales que representan desde luego en la cúspide pues la Alianza Atlántica, ¿no? La OTAN. Todo lo que se pueda en un país donde hemos tenido presidentes que no se levantan cuando desfilan las fuerzas de sus aliados, en este caso Estados Unidos, y que conste que yo no estoy diciendo que haya que mantenerse con esas alianzas. Estoy diciendo que si esa es tu alianza actual, lo lógico es que mantengas, bueno, hemos tenido presidentes y candidatos a presidentes que no se han levantado y que han hecho un feo, como es un feo también, pues no gastar lo que pide la OTAN, no estar en el 2% del PIB, no invertir en defensa lo suficiente y parece que estás en una alianza atlántica de pastiche, ¿no? Estás como de broma o jugando con el resto de los aliados. Llegado a ese punto, puede dar la sensación de que España es evidentemente un punto débil, un punto flaco. Y ahí es donde, como dice Jesús de la Cruz, a mí sí me parece que alimenta esa teoría de que bueno, todo esto viene apoyado también por fuerzas extranjeras, ¿no? Sin duda. Bueno, mira, mañana se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco. Y evidentemente el asesinato de Carrero Blanco, aunque algunos de nosotros llevamos muchos años combatiendo la versión oficial, que cada vez se cae más, de que exclusivamente fue ETA quien realizó el atentado, eso es que no se puede sostener por temas técnicos, por temas estratégicos, por temas de orden público y por muchísimas más cosas. Todos sabemos, y tampoco me quiero centrar exclusivamente en este tema, pero para avalar esa teoría vuestra de que siempre hay alguien detrás de todo lo que sucede en las naciones, sobre todo cuando es para descomponerlas de una manera o de otra,
el día anterior del asesinato de Carlos Blanco se reúne con Henry Kissinger, que el otro día pasó a mejor vida, aunque ya creo que ha tenido una vida bastante buena para él, 100 años de vida, y precisamente salió discutiendo con Carlos Blanco de una manera acalorada por una serie de temas. Uno fue por el apoyo de Henry Kissinger a legalizar los partidos políticos, otro fue esa política que quería realizar España de ser una, no por supuesto potencia nuclear, pero sí de seguir con su intención de ser una nación con medios nucleares, y también pues por aquello de cómo iba a llevar, porque evidentemente a Franco le quedaban, como luego se demostró, pocos años de vida, cómo iba a generar o a degenerar el régimen siguiente. Carlos Blanco era una persona molesta, y Carlos Blanco no solamente por presiones externas y no solamente por ETA, también tenía bastante oposición dentro de ese régimen que ya estaba terminando. Se lo quitan de en medio, lo asesinan cruelmente, y mañana veremos muchos chascarrillos de la izquierda, de la extrema izquierda, haciendo alusiones al astronauta Carlos Blanco, de cómo volaba, cómo llegó al cielo y demás. Esas cosas al parecer no son delitos de odio, cuando sin embargo tú dices que hay que hacer ciertas cosas con traidores a la patria, pues sí que te encasillan y te intentan fusilar, aunque sea civilmente. Por lo tanto, yo siempre pongo el ejemplo, cuando un ladrón entra a una urbanización y de momento no sabe lo que va a haber detrás de cada casa, la primera casa en la que entra es la que no tiene puerta blindada o la que no tiene rejas en la ventana, es decir, aquella en la que ve más fácil que pueda desempeñar su cometido de robar, de apropiarse de ajeno. Cuando España ha tenido enemigos, que los ha tenido siempre, decías tú que no sabemos si tenemos, decías tú, José Luis, enemigos directos. Sí, claro que hay enemigos directos. Lo que ocurre es que hay veces que no queremos ver quiénes son esos enemigos directos, y claro, si no reconoces al enemigo, te la va a dar siempre. Esos enemigos directos, pues evidentemente, si quieren hacer daño a la civilización occidental, a la civilización europea, pues van a ir a la casa que no tenga la protección adecuada. España no tiene la protección adecuada. Pues bien, lo estamos viendo por temas de inmigración, lo hemos visto durante muchos años por el tema del terrorismo, lo estamos viendo por esos partidos que van contra la nación española y que son absolutamente legales. Por lo tanto, el enemigo que quiera hacer daño desde fuera, si quiere hacerlo a un conglomerado de países, el que lo tiene más fácil es hacerlo a España. Pero es que aparte, España de por sí siempre se ha creado una serie de enemigos, pues porque pocas naciones del mundo han sido poseedoras de un imperio pentacontinental. Hemos estado en 5 continentes a la vez. Hemos dejado huella de todo lo que hay en Hispanoamérica, tanto lo bueno como lo malo, evidentemente, porque también están viniendo cosas malas de allí. Viene por la labor que hicieron los españoles allí, y, por ejemplo, el mismo término que se utiliza siempre de Latinoamérica, que se utiliza siempre, quiero decir, por los enemigos de España, es para quitarle la fuerza que pueda tener el término de Hispanoamérica o incluso Iberoamérica, ¿no? Como si al decirlo Latinoamérica, que además que es un término francés de un tal Chevalier, como el cantante, creo recordar que fue un asesor de Napoleón III, que le dijo, oye, que esto no puede ser que los españoles de aquí se lleven el mérito de lo que han hecho. Y dice, pues ya está, a partir de ahora en vez de Hispanoamérica lo llamamos Latinoamérica y ya está. Es decir, siempre hay una serie de enemigos externos que se han confabulado con los enemigos internos. ETA, todos sabemos que ha tenido un santuario maravilloso y protegido durante los años en los que más asesinaba en la Francia, primero fue de Giscard d'Estaing y demás, y hasta que ETA no empezó a atentar a una serie de personas o a una serie de sitios, a ETA no se la ha perseguido como se la debería perseguir. Y podemos poner millones de ejemplos más de la historia reciente de España, sin tener que irnos a siglos anteriores. Y lo que sí que voy a discrepar con mi tocayo es en cuanto a lo de las manifestaciones, porque evidentemente hay muchas personas que estos días están protestando exclusivamente por lo que está haciendo Pedro Sánchez. A mí me parece bien. O sea, no me voy a meter yo en la cabeza, y mucho menos en las intenciones de alguien que tiene una ideología concreta y vota a una serie de personas, pero es que hay muchos que nos estamos manifestando que vemos que el problema no es Pedro Sánchez, o mejor dicho, Pedro Sánchez es la cabeza del problema ahora mismo, pero Pedro Sánchez, como he comentado muchas veces, es la consecuencia lógica de 40 y tantos años de Pedro Sánchez chiquititos. O sea, un Pedro Sánchez chiquitito fue Rajoy, había sido Zapatero, había sido, y no tan chiquititos, había sido Aznar, había sido Felipe González y había sido Adolfo Suárez. Todos esos presidentes de gobierno, como muchas veces yo he comentado, es una especie de carrera de relevos en la cual se va entregando el testigo, y cada uno va generando sus propios problemas para España y no soluciona ni uno solo de los problemas que ha generado el presidente del gobierno anterior. Por lo tanto, yo sí entiendo y yo sí asumo
que esa manera de protestar de una manera gráfica sea, por ejemplo, recortando el escudo que mucha gente de los que se está manifestando así piensa que es el escudo que representa a un régimen culpable de todo esto. O sea, Bildu, desgraciadamente, le ha avalado el Tribunal Constitucional y es un partido constitucional. Lo mismo es Junts, lo mismo es Esquerra Republicana y todo esto. ¿Que ha fallado la Constitución en esos términos? ¿O que precisamente la Constitución se hizo para preparar el camino? No lo sabremos nunca. Mi opinión es que se hizo para llevarnos a este extremo. Pero aunque no hubiera sido esa la función primogénea de la Constitución, está claro los resultados. Los resultados es que ahora mismo, de los 350 diputados que hay en el Parlamento, la mayoría de ellos están eligiendo a los enemigos de España porque ha sido la Constitución la que ha avalado que los enemigos de España se puedan sentar en todas las instituciones. Por lo tanto, toda aquella persona que quiere ir más allá, no solamente contra el gobierno de turno, y más viendo que durante los gobiernos de turno anteriores no se ha mejorado nada, defienda una lucha frontal contra el sistema que les ha antepuesto, yo creo que están en el camino correcto. Va a haber otros que creáis que no, pero desgraciadamente nos está dando la razón las circunstancias actuales. Claro, No, claro. hay que tener en cuenta una cosa, la lucha contra ETA, una de las cosas más importantes y más fuertes fue justamente la propia Unión Europea, a través de la Policía Europea, porque hubo acuerdos de colaboración entre Francia y España, cosas que no había durante la dictadura franquista, por los motivos que sean, pero a partir de... Cuando se habían asesinado a 800 bueno, personas déjame terminar. 1981, a partir de 1981 a 84, se empezaron a haber acuerdos de colaboración con Francia y esta poquito a poco fue fue eliminada de raíz de Francia y perdió ese sitio donde se podrían ocultar en el País Vasco francés. La colaboración europea ha sido primordial para acabar con esta y demás. Desgraciadamente, lo que ha pasado es que hemos tenido una ley de partido, que no es constitución, ley de partido, generada en un Congreso de los Diputados controlado por el Partido Popular y el Partido Socialista, que no han endurecido las leyes para acabar con estos partidos filoetarras, filoterroristas, que abogan por la lucha armada y vanaglorian la lucha armada. Ese ha sido el problema, no la Constitución. La Constitución en ningún momento permiten que hayan partidos políticos con posibilidad de que se conviertan en fuerzas paramilitares. Es más, lo prohíben de hecho. Pero la ley de partidos no estipula esto. Y entonces el Tribunal Constitucional tiene que gestionar políticamente lo que pone las leyes. Si las leyes no lo ponen, no se puede hacer. Solución, endurecer la ley. ¿Partido Popular, Partido Socialista lo van a hacer? No lo sé, creo que no. Y todo el mundo sabemos que no. Eso estamos yo creo que de acuerdo, a pesar de las diferencias ideológicas y demás. Pero la clave de todo no es la Constitución, la clave de todo es las leyes que desarrollan la Constitución. Que creo que ahí está el meollo de la cuestión y demás. Pero bueno, que hay que seguir trabajando y demás. Y yo creo que a través de las protestas civiles, sabiendo decir realmente lo que hay que protestar, se puede justamente generar cambios necesarios sin derogar uno de los regímenes que, en mi opinión, ha traído más progreso a este país. Porque no olvidemos que los 40 años han sido los 40 años de más desarrollo de este país. Hemos sido la octava economía, pero por una mala gestión de dos partidos políticos, porque sí, hemos tenido una mala gestión, España ha ido a menos. Pero eso no ha quitado que durante los 90 había un régimen democrático muy consolidado, tuvimos nuestros mejores años, independientemente que, por cierto, gobernó el Partido Popular y el Partido Conservador, pero tuvimos los mejores años y demás. Y era democracia. Posiblemente los años de mayor desarrollo de España de los últimos 50 o 60 años. Los datos económicos están ahí, los datos microeconómicos están ahí, los datos sociales están ahí. ¿Pero qué me pasó? 2008, la gran crisis económica, que Zapatero, por cierto, dijo que no hay crisis económica y no se preparó. Pero de ahí viene todo el problema. Sí, en eso puede haber nadie pensaba que después de Zapatero iba a venir algo peor que se llama Pedro Sánchez. Es verdad que hemos ido de mal en peor y algunos recuerdan incluso como los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra como tiempos memorables. Yo conozco incluso senadores y diputados del Partido Popular que llegan a decir en privado que el mejor presidente que ha tenido la España de la transición
ha sido Felipe González, ¿no? Por encima incluso de José María Aznar o de Mariano Rajoy, de los suyos propios, o de Leopoldo Calvo Sotelo o de Adolfo Suárez, que también fueron presidentes del gobierno después de la muerte de Franco. Lo cierto es que estamos en una etapa disolutiva de España, ¿no? Y hay quien argumenta que esto se debe a una constitución pues mal diseñada, donde se ha hecho una previsión nefasta de las fuerzas esas centrípetas de las comunidades autónomas, que han ido vorazmente a acaparar cada vez más poderes y más competencias en detrimento de las del Estado. Y lo vimos durante la pandemia, que la habéis mencionado uno de los dos, Jesús. La pandemia trajo forzosamente la necesidad de concentrar otra vez los poderes y las competencias de sanidad en el Ministerio de Sanidad. Claro. Estaban dispersas en las comunidades autónomas y no eran útiles, no servían para una situación de demostrar la capacidad que tenía un Estado para poderse organizar. En aquel momento yo me acuerdo que cuando salía el ministro Illa, los primeros días no tenía nada que decir, porque era realmente, ni comparecía, pero realmente las competencias estaban todas depositadas en las comunidades autónomas. Y hubo que hacer un esfuerzo desde Moncloa para volver a concentrar eso y que el Ministerio de Sanidad tuviera esas competencias. Si ocurriera otro tipo de riesgo, situación no prevista, que fuera bélico con una potencia extranjera, hablo de Marruecos, por ejemplo, da igual que fuera Portugal o Francia o Gibraltar, cualquier cosa, y eso supusiera una amenaza importante, evidentemente, Defensa sí tiene las fuerzas concentradas en el entorno de lo que es el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Ahí no hay duda. Pero en cualquier otro tipo de riesgo que fuera fiscal, aduanero, de seguridad policial, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, ahora mismo esas fuerzas están también diseminadas por esas competencias que se han entregado a las comunidades autónomas y hacen imposible la coordinación en una situación grave como fue la de la pandemia, ¿no? Esa es la verdad. Sí, en paz. Nuestras leyes, la Constitución permite justamente una figura jurídica, que son las leyes de armonización, que irónicamente nunca se ha ejercido y demás, a pesar que en la Constitución está estipulado, que básicamente es la recuperación de competencias siempre y cuando una parte del Estado autonómico lo incumpla. Existe una figura que nunca se ha usado. En cambio, tenemos figuras de entregas de competencias a las comunidades autónomas que genera básicamente uno de los mayores errores que yo creo que de nuestra democracia. Y es bueno decir los errores también, que básicamente es la entrega de te doy competencias a cambio de gobierno. Eso lo empezó a José María Aznar, el famoso pacto Majestín, te entrego competencias, millones de euros a cambio de que me invistas. Lo hizo Zapatero con el Estatut, que ahí se generó básicamente Ciudadanos. Ese fue el momento de explosión de Ciudadanos, el inicio de por qué aparece. Y lo está haciendo Pedro Sánchez, y ya no solamente con competencia, sino incluso incumpliendo la propia Constitución, generando una ley de amnistía que, por cierto, la Constitución no lo permite, pero se la está saltando y demás. Por lo tanto, estamos viendo que la propia Constitución, como cualquier texto legal, da la posibilidad de una cosa y otra en función de las propias leyes y de la propia acción política que se desarrolla. Pero la clave de todo, necesitamos una pequeña reforma constitucional. Tiene que haber unas competencias muy claras del Estado y que no sean transferibles. Otras competencias que sean de gestión, en ningún momento sean básicamente de lo que estamos hablando, de vamos a entregarte competencias a cambio de gobiernos. Ese cambaleche se puede cortar si queremos. Pero volvemos a lo mismo, el Partido Popular ni el Partido Socialista va a hacer eso. Desgraciadamente es así. Joder, pero así. Dime. ¿Vosotros pensáis, Jesús Muñoz y Jesús de la Cruz, que ahora mismo, con los mimbres que hay, si no son capaces de ponerse de acuerdo en aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿cómo van a aprobar una reforma de la Constitución? Eso lo pudo hacer con mayoría absoluta Aznar, que tenía más o menos sujeto al PSOE y tenía más o menos controlado a Convergencia. Aznar en la mayoría absoluta que tuvo. Pero ahora mismo si no se hablan ni para tomar un café, es imposible. ¿Cómo vamos a discutir de una reforma constitucional? Yo creo, Jesús Muñoz, que eso ahora mismo es inviable y sería más de lo mismo, café para todos, como se dijo, ¿no? Bueno, es que son muchos temas los que me gustaría resumir en esta participación. Primero, evidentemente no se van a reunir para hacer una reforma de la Constitución que fuera buena para España, porque entre otras cosas ellos han hecho una interpretación de la Constitución, siempre ha sido nefasta para España. La Constitución en sí misma yo creo que es precisamente la culpable
entre otras cosas, de lo que está pasando en buena parte de España relacionada con el separatismo. La Constitución, yo siempre he dicho que se divide en dos partes. Una serie de artículos maravillosos que todos asumimos: derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo, que no se cumple absolutamente ninguno y que ninguna institución del régimen hace que se cumplan. Y luego una serie de artículos nocivos para España, que son positivos para los enemigos de España, que qué casualidad se han cumplido todos. Cuando se hace esta Constitución, ya la hacen una serie de personas con nombres y apellidos, que la integran socialistas, liberales, separatistas. El otro día, en el aniversario de la Constitución, ya solo quedaban 2 vivos y solamente pudo aparecer uno por allí, que fue Miquel Roca Junqueras, que por cierto también ha sido abogado de la Infanta. Y Sí. el otro que está vivo es Herrero de Miñón, que siendo en principio muy unionista en su época, ahora ha dado claros capotazos a favor del separatismo, ¿no? Entonces, yo no creo para nada que la Constitución se hiciera con la intención de hacer de España una nación fuerte, sino de cubrir un expediente, y además esa interpretación sabía que le iban a asumir los partidos que fueran a ir gobernando, que iban a ser básicamente 2, el Partido Popular, o en principio era la UCD, y luego el Partido Socialista. El Partido Socialista actual es la consecuencia lógica de los otros partidos socialistas. Estáis mencionando que Felipe González, algunos no lo pintan como estadista y demás. No, Felipe González es el Pedro Sánchez de esa época. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez los poderes fácticos, o sea, a Felipe González los poderes fácticos de esa época no le iban a permitir que hiciera lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez, pero sí que le permitieron que hiciera lo que hizo: la reconversión industrial, la hizo Felipe González, y sin embargo la eliminación del servicio militar la hizo Aznar. Es decir, una labor propia de la izquierda la hizo la derecha y una labor propia de la derecha la hizo la izquierda. ¿Para qué? Para que no se le alborotara el gallinero en ninguno de los dos casos. Luego, la mención que habéis comentado también de esa posible reforma constitucional. Si se efectúa una reforma constitucional va a ser, evidentemente, porque los partidos separatistas se la van a imponer a PP y a PSOE, con lo cual va a ser incluso peor para España que la Constitución que tenemos ahora mismo. Todos sabemos que los partidos separatistas tienen una representación muy magnificada en el Parlamento español, porque tanto el PSOE como el PP no han querido hacer nunca una reforma de la ley electoral que pudiera perjudicar a los partidos minoritarios, porque sabían que en algún momento tanto PP como PSOE se iban a apoyar en los partidos separatistas. Ha dicho mi tocayo el hecho del pacto del Majestic, que es evidente. Aznar llega a tener mayoría absoluta, sin embargo, y cuando el momento que puede, ya Arzallus dijo de él que había conseguido de Aznar más en 13 días que de Felipe González en 13 años. Y era la verdad. Y todos sabemos los pactos con Pujol, que ahora algunos, como tenemos otros presidentes de la Generalidad aún más nefastos, para otros también han elevado a Pujol a categoría de hombre de Estado, cuando ha sido, aparte de un gran corrupto, ha sido un gran desintegrador de la nación española. Y luego todo lo que está pasando, por ejemplo, en Vascongadas y Navarra, hay que recordar que la Constitución tiene una disposición, hablo de memoria, que es la disposición transitoria cuarta, que está hecha perfectamente para que Navarra se integre en Vascongadas, en lo que ellos llaman el País Vasco o otros llaman Euskadi. Es decir, ya desde el primer momento se plantea que Navarra, que era una región con mucha más historia que la propia Vascongadas en sí, podría integrarse en la otra región, que es Vascongadas, o en este caso la Constitución cuando habla de ello habla de País Vasco. Es decir, que ya estaba preparándose un terreno. ¿Por qué Batasuna da tanta importancia a Navarra? Pues por esto mismo. ¿Por qué Batasuna sus actos de la Verde Eguna no los hace... los actos centrales no los hace en San Sebastián, en Bilbao o en Vitoria, los hace en Pamplona? Porque siempre su intención ha sido anexionarse a Navarra. ¿Por qué? Como hemos comentado también en algún programa de aquí, cuando en Pamplona tiene tanta fuerza el separatismo vasco cuando ni siquiera son vascos. Pues porque durante todos estos años todas las instituciones del régimen han ido apoyando al euskera, al idioma euskera en Navarra. Han ido apoyando que los movimientos sociales en Navarra, cuanto más radicales mejor, sean además todos de carácter separatista. Todos sabemos cuando se celebra San Fermín, que es la imagen icónica de Navarra para todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo me refiero a todo el planeta Tierra, allí los separatistas campan en sus anchas, la bandera más grande que hay es una icurriña, que no es una bandera de ahí, la pancarta más grande que hay es una pancarta de apoyo a los presos terroristas, y todo eso ha sido consentido siempre por todos y cada uno de los gobiernos forales de Navarra, que la mayoría de ellos han sido siempre de la derecha,
como cuando ha gobernado la izquierda y, por supuesto, de los gobiernos, por así decirlo, estatales o nacionales. Es decir, siempre han sido los gobiernos estatales los que han ido ayudando al separatismo a que avanzara. Demasiado poco, casi avanzó el separatismo teniendo en cuenta el apoyo que ha tenido siempre mediático. Y lo último, ya con esto termino, José Luis, tú hablabas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en España no existen, vamos a ser ciertos. Las Fuerzas Armadas son un apéndice de la OTAN en la cual ahora mismo están en Estonia o están, en vez de defendiendo nuestras fronteras, están haciendo de barcos taxi para atraer a los barcos que vienen con inmigrantes. Entonces, ni defienden la unidad nacional ni defienden nuestras fronteras. Las Fuerzas Armadas, yo he pertenecido a las Fuerzas Armadas durante 6 años y por eso la abandoné. Las Fuerzas Armadas están exclusivamente para cubrir el expediente de entidades supranacionales, en las cuales nos metió primero Felipe González, fue el que por lo menos no lo metió él, pero sí con el referéndum de la OTAN al cual estaba en contrario, para luego ser un claro defensor de la OTAN, y cuando se han cumplido ahora años aniversario de la OTAN, los que han sacado pecho precisamente han sido aquellos que iban a Torrejón todos los domingos una manifestación que decía OTAN no, base fuera, y son los que más han sacado la pancarta ahora de qué bonita es la OTAN y qué contentos estamos dentro. Aquí siempre ha sido una hipocresía continua con todo lo que ha supuesto la defensa de España, y por eso España ahora mismo no tiene defensa. Yo sí creo que España tenga defensa. Es más, creo justamente lo que no tenemos básicamente es que se le ha eliminado al ejército la competencia de orden público, cosa que no tiene que ser competencia del ejército, porque el ejército está para defender fronteras exteriores, no poner orden público, porque eso pasaba durante la dictadura y demás. Es más, eso fue un error básicamente de creer que el ejército tiene que ser una fuerza policial, ¿no? Las fuerzas policiales son la Policía Nacional, la Guardia Civil y, a ser posible, las policías locales. Y yo las autonómicas la eliminaría simplemente porque no la veo necesaria teniendo la Policía Nacional. Pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando se eliminó la mili, que en mi opinión fue positivo, porque en España no podía tener un ejército de reclutas y demás. El ejército no tiene que ser básicamente una escuela de formación para jóvenes ni ninis. Tiene que ser un ejército profesional donde sus militares tengan los mismos estándares que sus homólogos occidentales y demás. Pero ahí cometimos un pequeño error, que a la vez que se profesionalizaba el ejército, no se generó la llamada cultura de la defensa, que básicamente es que el ejército, como garante de nuestra frontera, bien, también de nuestra manera de reflexionar y nuestra capacidad de defender derechos de ciudadanía española en cualquier parte del mundo y en cualquier escenario, y ve al ejército como una fuerza totalmente necesaria para que nuestro derecho de ciudadanía en cualquier parte del mundo esté defendido y demás. Esto no se enseñó en las escuelas, no se ha explicado, y eso generó desafección en algunos momentos contra las Fuerzas Armadas. Y también la creencia de que había que desarticular también el ejército por la creencia del golpismo y todo eso. Pero el ejército profesional, la visión de un ejército profesional totalmente con capacidad de movilización y demás, es un buen concepto. No podemos tener un ejército de reclutas y demás, básicamente porque son ineficientes. Otro de los grandes problemas de la reforma de Felipe González con la reconversión industrial. Cuando tú haces una reconversión industrial, no puedes acabar generando una economía financiera. También tienes que generar una industria de investigación y desarrollo. Es más, los países nórdicos tenían industrias pesadas y en vez de renunciaron a esta industria pesada a cambio de hacer una reconversión industrial hacia industria de investigación y desarrollo. Sin ir más lejos, a la propia Israel, por cierto, que no tiene fábrica, tiene también industria de investigación y desarrollo con grandes cantidades de patentes, posiblemente la mayor cantidad de patentes del mundo, genera bastante dinero y demás. Las industrias pesadas básicamente están desgraciadamente en el tercer mundo, en el mundo donde los costes son mucho menores. Pero ¿qué hacen las grandes potencias? Básicamente abogan por la industria de investigación y desarrollo para generar patentes, que es lo que genera el dinero. Y ahí es donde se falló la reconversión industrial y demás, donde se hizo mal. Que como siempre he dicho, las cosas se pueden hacer bien o mal, pero desgraciadamente entre mantener básicamente industrias que no generaban suficiente competitividad, porque lo que era o no, estamos en un mundo global, o solventar justamente a una industria de investigación y desarrollo. Y ahí es donde estaba la clave. Pero no se hizo. Y entonces se generó los problemas que se han generado. Y del mismo modo, otra de las cosas que también se generó es la concentración bancaria y la creación de grandes monopolios. Telefónica durante un tiempo fue un gran monopolio del Estado y también después se convirtió en un monopolio privado.
que generaba básicamente falta de libre de competencia. Cuando no hay una libre competencia, la industria no consigue, el mercado no consigue generar básicamente un buen servicio al ciudadano, al consumidor. Y eso genera que durante 20 años hayamos estado atrasados en temas de telecomunicaciones con respecto a Europa, porque no ha habido libre competencia. En el momento que entran las otras empresas, se empiezan a generar libre competencia y mejoras de servicio al ciudadano. Conclusión, los monopolios o públicos o privados básicamente es un gigantesco error. La libre competencia siempre es buena básicamente porque ofrece un mejor servicio al ciudadano, porque el ciudadano tiene dónde elegir y qué empresa tiene que elegir y demás. Por eso hay que apostar justamente por los mercados liberalizados. Ahora bien, esto no quiere decir que se elimine la posibilidad de un estado de bienestar razonable, educación, sanidad, pensiones, pero eso también no quita que haya, por ejemplo, gastos ineficientes, por ejemplo, pantallas electrónicas en los colegios cuando no hay lejía. Eso también ha pasado. O un montón de pantallas en los ambulatorios cuando la limpiadora, por ejemplo, tampoco tiene lejía. No hay dinero para la lejía. Cositas afín y demás. Y la racionalización del gasto público. Bastante interesante. No se puede ser que en un ayuntamiento, por ejemplo, de Torrelodones, se gastasen cerca de 200.000 euros en limpiar alfombras, por ejemplo. Esos gastos también, esos gastos superfluos, que resulta que son una gran parte de los gastos que se gasta el Estado. Claro, claro. Estamos hablando de eso. Fíjate que el titular hoy era precisamente sobre Telefónica, ¿no? Si mantendrá España el control de sus empresas estratégicas. Habéis sacado muchísimos temas, pero habéis hablado de la reconversión industrial. Fíjate, el Estado hoy ha decidido volver a Telefónica. El gobierno ha ordenado a la SEPI, a lo que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una empresa pública, comprar hasta un 10% de la compañía para hacerse con el control sobre la árabe STC Group, que dirige Mohamed Al-Faisal. Bueno, el gobierno va a gastar en esto más de 2.000 millones de euros de dinero público. Argumenta que el objetivo es salvaguardar las capacidades de Telefónica. Tenemos que recordar que en su momento fue precisamente privatizada. Ya era una compañía nacional telefónica de España, que se llamaba CNMT, era la compañía nacional telefónica y bueno, ahora mismo lo que se argumenta es que Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el ámbito internacional, aunque ahí ha perdido un poquito en la exposición que tenía en Hispanoamérica, pero tiene un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia, aparentemente, no solamente para la economía y el tejido productivo del país, porque es la principal compañía de telecomunicaciones en España, sino también en seguridad y en defensa y en ciberseguridad, ¿no? Ahora mismo esas capacidades no se quiere que se puedan poner en duda por una retención que hace ahora mismo esa compañía extranjera que es STC, que es una compañía árabe. Ahí están también pues otros accionistas como es el BBVA, CaixaBank, que son todas cercanas al poder, digamos, fáctico del Estado, el fondo BlackRock, pero claro, lo que lo ha hecho saltar un poco por los aires el control es esa apuesta de STC, de la árabe STC, sobre Telefónica, ¿no? Que podría hacerle perder el control. Bueno, Telefónica vuelve a contar con una participación importante del Estado que se convierte finalmente en el principal accionista. Esto es algo que es volver al pasado de nuevo, ¿no? Vuelve a Telefónica el Estado 24 años después de haberla privatizado. Es un tema que yo no sé si nos tiene que hacer cavilar. Hemos hablado de otras decisiones del pasado que se hicieron mal, los temas de las competencias de las autonomías, y hemos hablado de la desaparición del servicio militar, que a lo mejor es otra cuestión que ahora mismo, por ejemplo, en países como Francia se está reconsiderando si sería necesario volver otra vez a resucitar el servicio militar obligatorio de alguna forma, ¿no? Por lo menos un primer paso podría ser voluntario, ¿no? Que con tanto parado joven que hay, pues buscar una fórmula en la que muchos jóvenes pudieran adscribirse a las Fuerzas Armadas y tomar contacto en esa cultura de la defensa que Jesús de la Cruz decía que faltaba por parte del Estado y de las Fuerzas Armadas. Yo creo, queridos Jesús de la Cruz y Jesús Muñoz, que esta revisión de Telefónica abre la puerta a que se puedan volver a
vuelta atrás en muchas decisiones que se han hecho a lo grande cuando había dinero. Cuando no hay dinero y España está en saldo, igual hay que volver otra vez a sujetar el timón de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que yo soy partidario de que haya empresas de sectores estratégicos nacionales fuertes, a la vez, por supuesto, que se permita la empresa privada en esos mismos sectores estratégicos. En el momento en que tienes un sector estratégico nacional que lo privatizas y lo pones en manos de personas o entidades que, evidentemente, entidades en este caso, pueden ser enemigos de España, pues va en contra de la nación española. Ahora mismo estábamos comentando, creo que va a tener un 10% la SEPI, pero los dos principales accionistas, antes de que sea la SEPI el principal accionista, era BlackRock con un 4,98 y STC Group con un 4,90. Luego venían los bancos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente los sectores estratégicos nacionales no están en manos de personas ni de entidades que quieran lo mejor para España, lo quieren exclusivamente bueno para sus sectores económicos. Y es más, si la situación de España es tan caótica como es, precisamente si ahora la SEPI va a tener un importante control, precisamente teniendo el peor gobierno que podemos tener, pues yo creo que es la peor de las noticias. Pero permitidme que vuelva a tocar un tema sobre el ejército que para mí es fundamental y es... porque es que ha dicho muy bien Jesús que se perdió la oportunidad, ya que se acababa con el servicio militar, de implantar o mantener, eso dependiendo lo que pensara cada uno de lo que había hasta ese momento, una cultura de defensa. Yo cuando estaba en las Fuerzas Armadas, estaba en la Armada, estuve destinado en la zona marítima del Cantábrico. Cuando yo estuve en la zona marítima del Cantábrico, los barcos en los que yo estuve, que he llegado a estar navegando en 4 barcos distintos y todos en esa, ninguno tocó ningún puerto vasco. ¿Por qué? Porque ETA, hubo un año que un barco, al Marqués de la Ensenada, lo hundió, aunque luego lo reflotaron para que no fuera un triunfo de ETA, lo hundió con una bomba móvil en un barquito de juguete de estos teledirigidos. ¿Cuál fue la labor de la Armada Española? Enfrentarse a ETA. Como decía Jesús, hombre, no va a salir ahí ahora mismo a bombardear Guernica ni Hernani, por supuesto, pero podría haber hecho decir, bueno, pues como habéis hecho esto, ahora no va a haber un barco cada vez que necesitemos tocar puerto en esa zona, pues va a haber 10. No. Cuando yo estaba en la Armada, para cobrar peligrosidad, porque ir a esa zona cobraba peligrosidad, lo que hacíamos era que fondeábamos a 2 o 3 kilómetros del puerto, pero no nos podían entrar y entonces luego nos teníamos que acercar a Santander para coger combustible, para coger alimentos o para coger agua. Esa era la postura de los años 80. Yo estuve entre el año 84 y 90. Cuando estuve en la zona marítima del Mediterráneo, mi barco jamás tocó Barcelona. ¿Por qué? Porque unos movimientos ecologistas, una vez a una fragata que había estado allí, la tiraron unas pinturas rosas. ¿Cuál fue la postura de la Armada Española? Enfrentarse a esos ecologistas. Repito, no van a ir a bajar ahora mismo una dotación y pegarles de leches, no. Pero podrían haber dicho, si me pintan los barcos porque viene uno, pues que vengan 10. No. Tampoco iban los barcos. Esa ha sido la postura, con lo cual no solamente no se potenciaba la imagen de defensa, sino que además se la separaba absolutamente del pueblo. A los militares se quería que no tuvieran una relación directa, salvo la estrictamente personal o familiar con las personas. Se acabaron con las viviendas familiares de los militares. ¿Por qué? Porque decían que era por seguridad, para que no atentara ETA contra ellos. Coño, lo que tendrás que hacer es que no haya atentados, no eliminar las casas, ¿no? Entonces fue el ir separando el ejército del pueblo. Y cuando luego se le ha querido acercar, nos han puesto la imagen de que nuestras Fuerzas Armadas son muy buenas porque van a misiones internacionales. Claro, pero porque siempre han sido las mejores del mundo nuestros ejércitos. Pero no cuando han ido a misiones internacionales, no cuando han repartido mantas o magdalenas, sino cuando han ido a cubrir un cometido bueno para la nación española. Y ahora mismo el ejército está bajo mínimos, lo sé porque conservo muchos compañeros de promoción de esas fechas, algunos son almirantes incluso ahora, y me lo comentan por sottovoce, que no hay dinero, como bien comentaba antes, ponía el ejemplo Jesús, de que puede haber un hospital que tenga una tecnología maravillosa, pero que luego no haya ni lejía ni fregonas para que se mantenga limpio y lo primordial del hospital es que esté limpio. Pues lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Yo conozco la Gerencia más que la Marina y ahí lo importante es que cuando un barco va a ir a algún sitio que esté perfectamente pintado para que el gris sea núcleo, que brille de maravilla, ese gris que tienen todos nuestros barcos. Pero luego te metes dentro y cuando hay una mala mar, pues entra agua hasta las cocinas. Entonces, desgraciadamente es así,
Es más, Claro, una de las cosas que se podría haber hecho, y yo creo que se puede legislar en el futuro, para lo que ha dicho de Telefónica, por ejemplo, siempre he dicho que el gran problema son los contratos con el sector público y demás. Los contratos con el sector público en temas de defensa civil, de seguridad, de ciberseguridad, se tienen que dar a empresas nacionales y demás. Los Estados Unidos, culmen de la libre competencia, tiene una llamada una ley de empresas contratistas de seguridad nacional, que básicamente se encarga de dar los mejores contratos de grandes aviones de combate y demás a sus empresas nacionales que no tengan participación de capitales extranjeros y demás por un tema de seguridad nacional. También tiene una cosa llamada la ley de reclutamiento. Básicamente van a las escuelas o a los institutos y hay un reclutador que muestra lo que es el ejército y lo que es. Y esto se hace en Estados Unidos. 2 leyes que se podrían hacer aquí mañana mismo. Es más, en el caso de las empresas de las empresas de contratistas de temas de defensa y demás, se podría hacer incluso con la actual ley de contratos del sector público, especificando los pliegos de condiciones que a este tipo de contratos solamente se pueden acceder en función de que no haya capital extranjero. Se podría hacer y demás. Y no solamente generaría que a lo mejor en vez de tenerlo Telefónica aparezcan nuevas empresas que compitan por estos mercados y generen riquezas aquí en España. Y demás, y se podría hacer. Y sobre el que has dicho, lo del atentado del barco, justamente, irónicamente, se adelantó 20 años, por cierto, a Al-Qaeda, porque en el año 2000 justamente Al-Qaeda hizo un atentado similar contra uno de los buques de la Armada norteamericana antes que Bin Laden fuera famoso y demás. Me llama mucho la atención de que el terrorismo aprende del terrorismo de diversos grupos. Ya hay una interrelación posiblemente entre estos grupos y de ahí que ciertas metodologías se traspasen de unos a otros. Y demás. Así que me gusta mucho esa referencia histórica porque irónicamente la conocía por temas de trabajo. Sí, sí. claro, claro. Habéis Jesús de la Cruz y Jesús Muñoz, claro, mencionado unas cuestiones que son interesantes, porque ahora mismo ejércitos, fuerzas armadas de grandes países como son Rusia y Estados Unidos están tirando de fuerzas no profesionales, están tirando también de equipos y de cuerpos de mercenarios gestionados por compañías privadas a los que contratan para hacer aquellas acciones que son mucho más arriesgadas o incluso que no es necesario ni siquiera que reciban órdenes directas de quien está emprendiendo la guerra, ¿no? Esto es llamativo, se ha utilizado en Ucrania, pero Estados Unidos lo utilizó también en la guerra del Golfo en su día y lo utilizó esas fuerzas que son no paramilitares, son directamente militares, son mercenarios contratados y que pueden cumplir órdenes que de otra forma serían mucho más difíciles de atender por fuerzas que estuvieran controladas por un parlamento o en una acción bajo una bandera, ¿no? Se parecen más a las racias de antaño, de corsarios o de algo parecido que a las propias de un ejército regular. Yo creo que algo que ha dicho Jesús Muñoz me parece que es muy relevante y es la distancia enorme que se produjo durante los años del plomo de la ETA entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española, porque hubo un momento en el que incluso, si lo recordáis, los que hemos hecho el servicio militar lo recordamos, íbamos centenares o miles de chicos por el metro, autobuses, las líneas públicas de transporte, por la calle paseando con uniforme militar para ir a nuestras unidades, a nuestros acuartelamientos. Hubo un momento en el que aquellos se recibieron instrucciones para ir poco a poco replegando la presencia de las Fuerzas Armadas. Todavía estaba vigente el servicio militar, pero por el riesgo que suponían los atentados. Y evidentemente la ETA no iba a atentar, que a veces sí, porque eran escoltas contra soldados que estaban haciendo la mili. Lo hacían contra jefes, contra coroneles, contra generales o comandantes, ¿no? Es curioso que en esa situación se empezaron a dar instrucciones para que precisamente esas jefaturas militares no salieran a la calle vestidas de uniforme y de ahí poco a poco hubo un repliegue de presencia militar en las calles españolas, ¿no? Y de ahí hasta esta parte, esa falta de presencia y de visibilización de las Fuerzas Armadas españolas en todo, ejército del aire, en la armada y en tierra, pues nos ha traído a la situación actual en la que hay un desapego, incluso yo diría, no sé si lo veis vosotros así, una falta de entendimiento de cuál es la verdadera misión que hacen las Fuerzas Armadas en un país, ¿no? Todo lo más que se ve es lo que hace la UME,
que es un cuerpo, una unidad de reciente constitución, de carácter militar, pero evidentemente de misión que muchos militares discuten y cuestionan, ¿no? Es una misión social para momentos de emergencia, para momentos de gravedad, para momentos de una catástrofe en la que intervienen esas Fuerzas Armadas, y ahí es el único momento en el que verdaderamente, salvo el desfile del 12 de octubre, en el que se ven las Fuerzas Armadas y se los puede aplaudir. Así es. Yo es que con el tema de la UME, además, también conozco personas que están destinadas allí y lo hemos comentado. Otros compañeros de armas les llaman los bomberos y cuando el tema del coronavirus eran los que iban a desinfectar los hospitales. Vamos a ver, yo no quiero desmerecer para nada cuando se utiliza el ejército para labores que evidentemente, dadas unas circunstancias extraordinarias, hay que hacer una labor extraordinaria. Pero que una parte del ejército, precisamente la más conocida por la población, sea la que haga labores que no son propias del ejército, me parece absurdo. Prepara a los bomberos en condiciones para apagar los fuegos y prepara a las personas para desinfectar los hospitales o los lugares públicos. Que no tengan que ser exclusivamente los militares. Los militares sí que están preparados porque tienen un adiestramiento general y a veces tienen también una serie de infraestructuras para en un momento determinado, por ejemplo, un incendio, pues aparecer allí con una serie de vehículos, construir un puente, cosas que a lo mejor unos bomberos en particular no podrían hacer. Pero tienen que ser situaciones extraordinarias, no cualquier incendio. Pero claro, como quieren acercar al ejército a la población, pero en su lado no belicoso, me parece absurdo, Pasa que aquí siempre ha habido una noción muy equivocada en muchos países y más también lo trajeron las izquierdas, mimaban sus ejércitos, pero hacían el antimilitarismo en las naciones en las cuales no gobernaban, ¿no? Y entonces, el verdadero militar, yo lo he sido siempre, y esta es una frase que nos gusta mucho, dices, cuando combates, no combates por odio al que tienes enfrente, sino por amor al que tienes detrás. Es decir, porque tú en realidad lo que quieres defender es a tu patria, quieres defender a tus semejantes. Cuando se acaba con el servicio militar, se acaba con muchas cosas. Ojo, yo cuando estaba en activo, yo veía que el servicio militar que estaba haciendo estaba en una descomposición y una degeneración absoluta. Pero la solución no era acabar del todo con ello, sino perfeccionar lo que estaba saliendo mal o hacer un modelo híbrido, por así decirlo, ahora que está de moda, ¿no? Es decir, vamos a coger una parte de profesionalización y una serie de personas, ha comentado José Luis, una cosa que puede ser interesante, gente que quiera entrar ahí un tiempo, aprender una profesión. Cuando la gente desaparece cuando desaparece el Estado militar, ya un catalán y un andaluz dejan de emborracharse juntos, dejan de irse a ligar juntos, dejan de sufrir juntos, dejan de sudar juntos. Cuando estaban ahí se les enseña una serie se les debería enseñar una serie de técnicas de combate, no para matar al enemigo, sino para situaciones que puedan ocurrir en tu día a día cuando luego estés en la vida civil. Luego, ese amor a la patria que se tiene para algunos podía ser incluso de rechazo al estar ahí, pero otros muchos asumen la época de la mili como de asumir una serie de nociones que estaban por encima de las comunidades más cercanas, que podría ser una nación española, desaparece. Coincide con todo eso, como muy ha dicho José Luis, que desaparezca al ver uniformes por la calle. Y sin embargo luego vemos a nuestros jóvenes que van completamente uniformados porque van todos vestidos igual. O sea, que lo que se trata es de acabar con un uniforme, con una uniformidad de algo que puedas relacionarlo con algo patriótico, no una uniformidad que luego todas las chicas tienen ahora mismo el pelo con el mismo corte de pelo y llevan más o menos todas el mismo tipo de ropa. Es decir, cuando se intenta acabar con el servicio militar obligatorio no es porque estuviera funcionando mal, es por lo que podía haber de intentar desprender a una nación de su defensa. Y como en España siempre se ha luchado que no tengamos una defensa propia, nunca mejor dicho, lo de la defensa propia, porque cuando se nos está atacando tampoco nos defendemos, pues vieron el momento idóneo para hacerlo y, como he dicho antes, que lo hiciera la derecha, porque si lo hubiera hecho la izquierda, a lo mejor en ambientes militares lo habrían visto de otra manera y habrían protestado más. Pero como lo hizo Aznar, pues se lo consintieron. Sí, evidentemente. Bueno, yo hago una apuesta, si recordáis, de Adolfo Suárez con el CDS, cuando intentó remontar, que era reducir la mili a 3 meses. Y de allí directamente se fue a la eliminación total. O sea, la última apuesta de Adolfo Suárez fue la de una reducción drástica de la mili, una mili testimonial de 3 meses. Lo que yo no sé es cómo se pudo encajar aquello en las Fuerzas Armadas, la eliminación total. Porque yo recuerdo centenares y miles de tíos trotando en instrucción militar
que un coronel se tenía que poner cachondo en aquel momento. Hoy un coronel manda en un pasillo a 12 iguales que él. O sea, son 12 coroneles en un pasillo con algún administrativo que es un funcionario de defensa que lo han destacado para allí, que es un civil, y realmente esa es la realidad que tiene hoy las Fuerzas Armadas. Hay más jefes que indios, José Luis, hay más jefes que indios. Claro, soldados realmente no hay. Yo sé que está tecnificado, está profesionalizado, es otro tipo de Fuerzas Armadas que no son las de los años 80 ni las de los años 70, pero lógicamente yo lo que no pongo en duda la operatividad de esto y sé que el Ministerio de Defensa está en buenas manos y las Fuerzas Armadas también, pero evidentemente en cuanto a contingente, si tuviéramos que ir todos a pegar tiros, probablemente no podríamos hacerlo. O sea, volveríamos a lo mismo, tendríamos que contratar a otra gente, probablemente de fuera de España, o pedir ayuda a la Alianza para que nos echara una mano, porque no estoy muy seguro de que hubiera capacidades humanas reales para hacer frente a una situación de esa envergadura, como hemos visto que en otras situaciones durante la pandemia tampoco era capaz sanidad de atenderlo, ¿no? Tuvo que refundir otra vez esfuerzos y bueno, en las situaciones difíciles es cuando se demuestra si uno está preparado. Uno no está preparado para las situaciones difíciles nunca, ¿no? Hay que hacer una previsión y siempre nos llega, pues cuando nos llega la multa o tenemos una avería en casa, nos ocurre a nosotros mismos porque no hacemos esa previsión, ¿no? Y un Estado debería hacer previsiones para esas situaciones dramáticas, ¿no? Bueno, voy a contar un poco, antes de terminar y demás, uno de los conceptos de la nueva guerra, básicamente, es la guerra multidominio mosaico, que por cierto, mi amigo Guillermo Pulido, que es un experto en la materia, tiene un libro sobre este tema. Básicamente, esta aplicación de esta doctrina se ha hecho desde Ucrania contra Rusia. Rusia, por ejemplo, tenía un ejército gigantesco en masa, lo que es en personal, en soldados, en infantería, pero el ejército ucraniano era más avanzado tecnológicamente, drones, capacidades militares, capacidades de coordinación entre la artillería y los propios drones, y esto hacía que la eficiencia, el uso de la tecnología supliera básicamente a las capacidades, a las fuerzas humanas. Lógicamente, una gran masa puede resistir, pero si hay una eficiencia tecnológica tienes capacidad de golpear y demás. Lo que también se ha demostrado otra cosa, que las empresas contratistas también son peligrosas, porque en el momento que tú le das el control, la capacidad coercitiva, el uso de la fuerza a una empresa privada y demás, a un jerarca, a un tío como y demás, genera básicamente que genere una competencia contra el gobierno federal. Esto ha pasado en Rusia, sin ir más lejos, cuando intentaron tomar el poder una de las empresas contratistas. Es más, esto a lo largo de la historia ha pasado, cuando en Roma los generales montaban a los ejércitos y demás de su propio bolsillo y demás. Entonces el poder coercitivo del Estado no estaba en la República Romana, en el Senado romano, sino en los generales. Por ejemplo, los generales realmente, ni siquiera los ejércitos, porque cada legión la formaba cada general y demás. Eran empresas contratistas. Entonces, cuando el Estado le entrega el poder coercitivo a estas empresas, está abonando el terreno para una guerra civil el día de mañana, porque esas empresas, esos oligarcas, se enfrentarían entre ellos por el poder. Si hay que aprender de la historia, aprendamos de la historia de Roma y demás. Tengamos claro que las Fuerzas Armadas, el ejército, tiene que estar en manos del Estado, tiene que ser una competencia exclusiva del Estado y demás, y hay que suplir los problemas que a lo mejor de personal pueda haber y demás con tecnología o con leyes de reclutamiento como hacen los Estados Unidos y demás. Pero entregar pues, el poder coercitivo del Estado a empresas privadas, a mí eso sí me parece peligroso, de hecho. Claro, y sobre el tema de la UME, estoy de acuerdo con el tocayo, de hecho. El tema de la UME, por una cosa sencilla, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, lleva en su propio nombre emergencia. No puede ser que cada situación que se dé, en cualquier incendio, se use la excepcionalidad, porque entonces la excepcionalidad deja de ser excepcional y se convierte en la regla general. La Unidad Militar de Emergencia está para situaciones excepcionales, que el servicio público civil se vea sobrepasado. Y ahí es donde hay que tener claro y demás, no usarla como simplemente como los diplomáticos del ejército, como la cara amable del ejército. El ejército no tiene por qué ser amable. De hecho, el ejército tiene que mostrar respeto, tiene que generar ese respeto, no terror, sino respeto al uniforme. Y no solamente uniforme, también si vemos el ejército en la calle uniforme, en Estados Unidos se ven uniforme y la gente siente orgullo y demás. Y es la mayor democracia del mundo. Aquí no puede pasar eso. Claro, hay un par de cosas, fíjate, en el tema de los mercenarios, cuando te decías la fuerza coercitiva, Jesús de la Cruz, en grupos empresariales que fueran mercenarios, lo estamos comprobando. Estados Unidos y Rusia los han enviado, evidentemente, fuera de sus fronteras, a combatir o a hacer acciones bélicas
fuera de lo que sea el espacio donde no se sepa lo que hacen y tengan indicaciones de que no lo hacen tampoco bajo la bandera del país. Si ocurre cualquier desastre, pues es bajo su responsabilidad. Hablabas de Roma, y hay que recordar que en ese momento, cuando ellos desplazaban esas legiones fuera de Roma, pues a expandirse por el resto de Europa, Centro Europa, especialmente Germania, las Galias, etcétera, desplazaban con aquellas legiones cecas que acuñaban la moneda con las racias que iban haciendo de minas de plata. Por ejemplo, aquí en España las médulas sacaban el oro y la plata de donde podían en los sitios, si no era con las racias que hacían en sitios donde ya estaba la plata fundida o el oro también, y con eso llevaban una ceca ambulante que era con la que pagaban a los legionarios en aquellos momentos, ¿no? Y luego hay, Jesús Muñoz, una cuestión, y con eso cerramos, porque sé que hoy teníamos hasta las 10 y nos hemos pasado 10 minutos con vosotros. Un tema que es el de la seguridad. Hablábamos de la seguridad, fíjate que ni siquiera las unidades militares, los acuartelamientos, están ahora mismo las puertas ni siquiera custodiadas, no digamos defendidas, no sé, la guardia, salvo en algunos casos que hay policía militar, no hay guardia de seguridad privada, como si fuera el Ministerio de Agricultura o fuera el de Hacienda, ¿no? Te vas a una unidad militar o a un acuartelamiento y lo que hay delante es un tío de una seguridad privada, de una compañía de turno que tiene la contrata para eso con defensa, y es el tipo que monta guardia allí, que eso es algo sorprendente. Y ves el resto de acuartelamiento con aquellas viejas garitas, suponiendo que fuera de los años 70, 80, algún acuartelamiento moderno que todavía queda, ves las garitas vacías donde no hay ni siquiera ya cámaras, ¿no?, de vigilancia. O sea que ese es algo que dices, bueno, no sé si hemos ido para atrás o para adelante, pero desde luego es otro tipo de defensa, ¿no? Así es, esto lo vamos comentando algunos, pues sobre todo los que nos fijamos, porque a lo mejor hemos estado en las Fuerzas Armadas durante un tiempo, que te encuentras, por decir marcas, a señores de Prosegur o de Segurisa, no sé qué, en el sitio donde debería estar, como bien dice José Luis, pues un sargento, o sea, normalmente un suboficial, algún cabo y algunos soldados o marineros, dependiendo de la dependencia que sea. Y eso se ha entregado y evidentemente esas personas están ahí con un sueldo, esas personas pues se pueden poner de parte del enemigo en un momento determinado. Puede ser, o sea, no tiene una responsabilidad igual que la que tiene un militar, ¿no? Desgraciadamente, nuestras Fuerzas Armadas están en un deterioro. Lo que ocurre es que, como afortunadamente para nosotros no estamos ahora mismo inmersos en un conflicto bélico tipo Ucrania-Rusia, que pueda poner en el candelero hasta qué punto se han hecho las cosas mal, no lo podemos saber. Todos sabemos que sí, que se está enviando como lo mejor, lo más digno que se tiene a ciertas misiones de paz o a misiones internacionales, los aviones españoles que han ido a los países bálticos y tal, pero en realidad si en España ocurre algo, o sea, mientras nuestro enemigo del sur, Marruecos, se está armando hasta los dientes con todo lo posible, aquí nos estamos desarmando, mientras allí cada vez hay más soldados, que decía muy bien mi tocayo. O sea, la masa militar, si está bien preparada, también es importante tener un buen número de soldados, si a la vez estás haciendo bien las labores de manera tecnológica. Es que Marruecos lo está haciendo bien en ambos casos. Está dotando a sus Fuerzas Armadas de material, muchas veces de fabricación española, le está dotando de material bélico en condiciones, y está adiestrando, aparte de que allí todo el mundo es muy patriota, bueno, casi todo el mundo, y son muy obedientes por lo que les pueda pasar también a su rey de turno, y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, estamos, como en otros casos de la vida política española, estamos dando munición al enemigo, nunca mejor dicho. Y yo les digo, afortunadamente, como decía un amigo mío, dice, y Andorra no nos invade con un cartero y un policía local, pues porque no quiere, ¿no? Porque, sinceramente, no tenemos la preparación que deberíamos tener. Ojo, que nuestros cuerpos de élite siguen siendo los mejores, que la Legión sigue siendo maravillosa, que la Infantería Marina, por decir algunos cuerpos que he conocido personalmente, siguen siendo maravillosos, sí, pero también lo mejor de nosotros lo mandamos fuera, y si caen fuera, y cuando vienen cansados de unas operaciones los reemplazan otros que también son los mejores, con lo cual unos están de vacaciones porque están descansando de una labor humanitaria o como la quieras llamar, y los otros se vuelven a ir fuera, con lo cual sigues en tener a tus destacamentos en su sitio, porque unos están descansando y otros porque están fuera de España. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Pero no es estrictamente malo, básicamente, porque acumulas experiencia en tiempo de paz.
y la experiencia yo creo que es clave en tiempos de conflicto. Así que las misiones de paz no es exclusivamente No, malo. sí, es bueno. Si lo que te digo es que mientras unos están fuera y otros descansando, no hay nadie que esté en su puesto. Es lo que quiero decir. Otra cosa que concuerdo contigo es que tendríamos que reforzar la frontera sur. Y la frontera sur no solamente es España, es la frontera sur de Europa, es la frontera sur de la civilización occidental, del mundo libre. Y eso la Unión Europea y el mundo libre tendría que comprenderlo, porque Marruecos juega a doble, triple y cuádruple banda y demás. Juega básicamente con China. Las inversiones y el dinero chino está entrando en Marruecos a gran escala. Y eso básicamente es competencia para Estados Unidos. Los rusos tienen también relaciones con Marruecos, de hecho, muy buenas relaciones. Eso es verdad, eso es verdad. Mi padre, os voy a despedir, Jesús de la Cruz y Jesús Muñoz. Mi padre decía que para recuperar Gibraltar lo mejor que podíamos hacer era declararle la guerra a Gibraltar y dejarnos invadir, que eso podría ser la solución definitiva para resolver el asunto de Gibraltar. Jesús Muñoz, muchas gracias por tu tiempo aquí con nosotros. Jesús Muñoz y Jesús de la Cruz. Los dos, muchas gracias también por ese esfuerzo, Jesús Muñoz, que estáis haciendo ahí en la calle Ferraz Muchos, que yo sé que eres un asiduo allí a pesar del frío, y Jesús de la Cruz, que decir de ti también. Muchísimas gracias. Que tengáis una feliz Navidad. Eso sí. Feliz Navidad, porque ya el próximo programa supongo que será pasada por lo menos la Navidad. Así que bueno, feliz Navidad a todos. La semana que viene, el 25, que es lunes, no haremos programa porque los medios de comunicación estamos ese día de descanso, como muchas otras actividades, pero sí haremos el resto de la semana programas de 1 hora entre martes y viernes, con lo cual estaremos al pie del cañón aquí en vivo y en directo también, y bueno, contaremos con los que podáis estar, que no estéis que estéis disponibles y podáis hacerlo, lógicamente, que no estéis en otras obligaciones familiares. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Nos vamos a quedar unos segundos, vamos a ir a publicidad y volvemos inmediatamente después de esa publicidad. Esta Navidad